Todo jugador de béisbol sueña con llegar a grandes ligas y de tener una gran carrera. Algunos lo logran y otros no. Los que lo hacen se ganan un cariño especial por parte de los fanáticos, pero son solo algunos jugadores que logran convertirse en leyenda y posteriormente llegan a ser inducidos al Salón de la Fama. En los casi 100 años de Cooperstown, solamente han sido exaltados 11 jugadores latinos, pese a que el talento latino ha sido clave en las últimas décadas de la MLB. Hoy en Peloteros hablaremos de esos 11 latinos y mencionaremos quiénes creemos que faltan. Antes de comenzar con el video, por favor, suscríbete a nuestro canal. Sin más preámbulo, play ball. Bueno, peloteros, básicamente los que deciden si entras o no al Salón de la Fama es la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Otro requisito que te piden es que hayan pasado mínimo 5 años desde que el jugador se retiró. Y también tienes que contar con el 75% de aprobación en las boletas. Bueno, peloteros, empecemos con el primer latino en ser exaltado al Salón de la Fama. Nada más y nada menos que Roberto Clemente. Bueno, por si no lo saben, peloteros, ya hicimos un video de Roberto Clemente que les va a aparecer en algún lugar en la pantalla. Entonces empecemos con Roberto. Él fue exaltado en el año de 1973, un año después de su trágica muerte. Es miembro del Club de los 3000 y su porcentaje de por vida fue de 317. En 4 ocasiones tuvo 200 o más hits. Fue MVP en 1966 y fue campeón 2 veces en su carrera. El dominicano Juan Marichal. Él jugó 16 años en Grandes Ligas, consiguiendo 243 triunfos y tan solo 142 derrotas. También pichó 244 juegos completos y ponchó a 2.303 bateadores. Nada más. Luis Aparicio. Es el único venezolano en esta lista, que pues yo creo que en un futuro Miguel Cabrera por supuesto que se le va a unir, pero aquí lo más importante de la carrera de Luis es que jugó 18 años en las paradas cortas, participó en más de 1500 double plays, o sea, no mames, pues un tremendo shortstop, la neta tiene una defensa impresionante, lideró 9 años consecutivos a Grandes Ligas en robos de base. Hay muchos que pintan a Luis como el mejor shortstop de todos los tiempos. Debatible cada quien su opinión. Ustedes, peloteros, díganos quién creen que es el mejor shortstop de todos los tiempos aquí en los comentarios. Rod Carew, panameño. La verdad, algo que me sorprende en esta lista es que Panamá tiene muy buenos peloteros. Ahorita no, pero bueno, en el pasado sí. Ya lo verán más adelante, peloteros. Pero vamos con Rod Carew. Rod Carew tiene 3053 hits, o sea, es miembro del Club de los 3000. También su porcentaje de por vida son 328. Tiene 7 títulos de bateo. Fue el jugador más valioso en 1977. Y también fue el Rookie of the Year, o sea, novato del año, en el 67. Y fue a 18 Juegos de Estrellas. ¿Algo más? Y postdata. En 15 temporadas consecutivas bateó arriba de 300 o 300, que en estas fechas ver eso está cabrón. Tani o Tony Pérez, o como también se le conocía, The Big Dog, Doggy. O sea, tú cuando como pitcher, Javi, ¿qué opinas? Si como pitcher viene el Big Dog, dices, madres, cabrón, este güey me la va a parquear a cada rato, cabrón. Pero bueno, no soy pitcher. Pero bueno, vamos a dar los puntos importantes de Tani. Fue que conectó 379 home runs, 505 dobles, produjo 1652 carreras, fue parte crucial en la maquinaria roja y fue campeón 2 veces con los Reds de Cincinnati. Y por cierto, también, peloteros, como Venezuela, sorprende que sea el único cubano en esta lista. Roberto Alomar.
Pues bueno, aquí tuvo 2724 hits, batió de por vida 300, estuvo en 12 juegos de estrellas, fue campeón con los Blue Jays 2 veces, que está cabrón. Para muchos puede ser el mejor segunda base de la historia. Lo que sí es cierto es que dejó un antes y un después en esa posición. Es debatible si es el mejor o no. Déjanos ahí en los comentarios. ¿Qué opinas tú, Javier? ¿Es el mejor? Es el mejor. Bueno, no es que tú quieres que son otro pendejo. ¿Qué? No mames, es bicho tramposo, güey. Bueno, ustedes déjenlo en los comentarios. Pedro Martínez. Bueno, Pedrito ganó 219 juegos, ponchó a 3.154 jugadores en menos de 3.000 entradas lanzadas. También ganó 3 veces el Cy Young y estuvo en 8 juegos de estrellas. También Pedro Martínez fue campeón en el 2004 con los Boston Red Sox, ayudándoles a quitarse la maldición del bambino, que pues, como se puede dar cuenta, soy fanático de los Yankees. Y pues son de estos enemigos que pues, no puedes ver porque sabes que era muy bueno. Como Boston con Derek Jeter. Más o menos. Iván Rodríguez, o mejor conocido como el Poch Rodríguez. Jugó 21 años en Grandes Ligas con un promedio de 296 y además estableció récords en hits y en dobles para un catcher. También fue campeón con los Florida Marlins y también tuvo 13, escucharon bien, 13 guantes de oro. ¿Qué les suena a este tipo, Cam? Fue el MVP en la Liga Americana en 1999. Probablemente el mejor catcher de todos los tiempos. Sí, yo creo que sí. Vladimir Guerrero tuvo 449 home runs en su carrera, 318 de promedio de por vida y también en 10 temporadas impulsó 100 carreras. Aquí, fue en el 2004 el MVP y aquí lo que podría haberle faltado a Vlad fue pues, una serie mundial, ¿no? Pero pues también jugaba con los Expos de Montreal y con los Angels de Anaheim, entonces pues malos equipillos. Edgar Martínez. Sin duda, Edgar fue uno de los mejores bateadores que ha visto Grandes Ligas. Tuvo 309 home runs, tuvo 2 títulos de bateo, 5 bates de plata, tuvo 7 temporadas bateando a 300, 7 temporadas también bateando 20 o más home runs y 7 juegos de estrellas. Igual que Vlad, yo creo que lo único que le faltaba a Edgar era ganar una serie mundial. Mariano Rivera, para muchos, me incluyo también, el mejor relevista y obviamente el mejor cerrador de todos los tiempos. Con 652 rescates, una era de 2.21, fue el MVP en la Serie Mundial del 99, ganó 5 veces la Serie Mundial con su único equipo, los Yankees de Nueva York. Y pues obviamente está retirado su 42 en el Bronx y también participó en 13 juegos de estrellas. El sabor latino ha marcado un antes y un después en toda la historia de la MLB, y solo esperemos que jugadores como Omar Vizquel, Jorge Posada, Fernando Valenzuela, Bobby Abreu, entre otros, puedan entrar a esta enigmática lista. Bueno, peloteros, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado el video. Y pues la moraleja de aquí es que obviamente en el futuro yo creo que van a haber más latinos en el Salón de la Fama. Tal vez David Ortiz,
Albert Pujols, no sabemos, ni Alex Rodríguez, ojalá. Pero bueno, si les gustó el video, ya saben, denle like, comenten, compartan, suscríbanse al canal, síganos en Instagram, también los peloteritos, denle like a la página de Facebook. Y bueno, pues yo soy Héctor, el Javi está atrás, Strike 3, estamos fuera.